Muy buenas noches a todos, feliz sábado. Bueno, ya les dijeron por aquí el título de nuestro tema de esta noche, nuestro repaso del estudio que tuvimos durante la semana, que fue cómo afrontar las deudas. Y bueno, es un tema que es muy interesante, es importante para nosotros. Pocas veces hablamos de esto, sí, dentro de la iglesia. Pero ahorita vamos a descubrir cómo es que esto es algo que a Dios le interesa, nuestra vida. Sí, a veces creemos que a Dios solo le interesan las cuestiones de espirituales, de adoración, dentro de lo que es la iglesia, pero a Dios le interesa cada detalle de nuestra vida, ¿sí? Porque todo esto, también como vamos a ver, forma parte de lo que es nuestra adoración hacia Él, ¿ok? Muy bien, nuestra cita en Proverbios 22:7. Proverbios 22:7. Les voy a dar lectura nuevamente para que lo tengan ahí presente. Dice la cita, el rico domina al pobre y el que toma prestado es siervo del que presta. Eh, bueno, no sé si alguno de ustedes se ha puesto a pensar eh, cómo es que el enemigo de Dios, Satanás, influye en estas situaciones en nuestra vida. ¿Sí? Eh, Miren, ahí hay un detalle, por ejemplo, ah, en nuestro país y en general en nuestros países latinos. Por ahí decía alguien, un comentarista, que cuando él veía este tipo de tiendas en una ciudad, ¿sí? Cuando visitaba una ciudad y empezaba a ver varias de estas tiendas, ¿sí? Que son conocidas, ¿no? Aquí en nuestro país, las casas de empeño. Decía esta persona, dice, yo cuando veo que llego a una ciudad y empiezo a ver muchas de estos lugares, las casas de empeño, dice, me da mucha tristeza. ¿Por qué? ¿Por qué le daba tristeza? Bueno, porque decía él que él se daba cuenta de que la, la población de ese lugar era una población pobre, ¿sí? Y una población endeudada con problemas económicos, ¿sí? Entonces siempre él se fijaba en estos detalles que a lo mejor para nosotros es muy normal, ¿no? Y que, mira, ya abrieron otro de estos lugares, ¿no? Por aquí. Eso dice mucho de la sociedad donde vivimos, ¿sí? Y este señor decía, a mí me da mucha tristeza ver este tipo de lugares, ¿no? Y cuando abundan, pues más, ¿sí? Eh, en la cuestión a nivel mundial, ¿sí? Hay algo que conocemos como tratados de libre comercio. ¿Lo han escuchado por ahí? Los tratados de libre comercio, ¿qué son? Bueno, son pactos, sí, que se hacen entre las naciones para, como dice su nombre, tener un libre tránsito pues, de comercio, ¿sí? O sea, de productos de un lugar a otro. Y todo esto siempre se supone que es como eh, para mejorar, ¿no? Para mejorar la economía de las naciones, de los países, que tengamos acceso a productos que pueden existir del otro lado del mundo, ¿verdad? Y en la sociedad en la que vivimos hoy en día, pues esto es muy común. Sí, usted puede encontrar alimentos, puede encontrar ropa, puede encontrar tecnología de diferentes partes del mundo, ¿verdad? Eh, pero hay un problema con estos tratados, ¿sí? O sea, hay ventajas, ¿sí? Y a veces nada más nos fijamos en eso. Por ejemplo, cuando la Unión Europea se formó, ¿sí?
Mucha gente estaba contenta porque decían, ya vamos a tener, por ejemplo, este tipo de ventajas, ¿sí? En Europa. Este, y nadie se puso a pensar en los problemas que esto trae y las desventajas. ¿Cuáles son estos problemas? Bueno, dice aquí que gracias a estos tratados de libre comercio, ha aumentado el desempleo en muchos países. Aumenta la inestabilidad económica también. Aumenta, aquí dice, el endeudamiento de las naciones. Por eso, por ejemplo, nuestro país está endeudado, está al copete, ¿sí? Gracias a estos tratados. Y dice aquí, también aumenta el contrabando, ¿sí? Porque hay más facilidad de transportar productos, ¿no? Entonces, también lo que es la cuestión ilegal, pues también se beneficia de eso, ¿sí? Y hay desigualdad, dice aquí, desigualdad entre los países, por ejemplo, entre los que firman esos tratados, siempre hay alguien que toma ventaja de los demás, ¿sí? Y los demás a lo mejor que pueden estar con una economía inferior, pues se van con la finta, como decimos, y dicen, ay, pues vamos a mejorar, pero no es cierto, porque acaban peor de endeudados, ¿sí? Y les decía ahorita, no sé si han puesto a pensar cómo el enemigo trabaja en este asunto. A veces pensamos que a Satanás también nada más le importan las cuestiones de tipo espiritual, ¿sí? Pero esto nos lleva a otras cosas que acaban también en lo espiritual. Entonces Satanás empieza a trabajar por muchos frentes en nuestra vida, procurando destruirnos, ¿sí? Y ha acabado así con la economía de muchos países, de muchas personas, y nos mete en problemas, ¿no? Y al último lo que logra, ¿saben qué es? Que nos aleja de Dios, ¿sí? Como vamos a ver ahorita también a continuación. Miren, vamos a buscar aquí en Primera de Timoteo, voy a invitarles a abrir sus Biblias, en el capítulo 6, Primera de Timoteo 6, vamos a ver qué nos dice por ahí. Dios, algo respecto a esto. Bien, Primera de Timoteo, el capítulo 6, vamos a leer los versículos del 6 al 9. Uno o de las causas, ¿sí? Por las que nosotros podemos llegar a caer en esto de las deudas es por la cuestión de lo que nos dice aquí, miren, aquí esta es una de las causas, dice el versículo 6. Sin embargo, dice, grande ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Dice el versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, nada tampoco que nos vamos a llevar de aquí cuando ya no estemos. Y esta es una frase que expresamos, ¿no? Comúnmente, o sea, llegamos sin nada, nos vamos sin nada. Y dice el versículo 8, así, fíjense bien, dice que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, dice aquí San Pablo. No quiere decir que usted no se preocupe por ciertas cosas en su vida, ¿sí? Pero aquí Pablo nos está poniendo, ¿cómo se puede decir? Nos pone los pies sobre la tierra, ¿no? Y nos dice, tú llegaste aquí sin nada y te vas a ir sin nada. Entonces hay cosas que nosotros, por las que vivimos angustiados, ¿no? Preocupados, ansiosos y que no son importantes en la vida. Dice el versículo 9, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchas codicias necias y perniciosas que hunden a los hombres en ruina y perdición. Entonces, una de las causas, dijimos ahorita, por las que nos metemos en estos problemas, como dice aquí Pablo, es la codicia, dice aquí, la codicia. Y nuestra sociedad influye en esto, ¿sí? El ambiente en el que vivimos influye.
para que seamos así. O sea, todos nos hemos sentido tentados en esto, ¿sí o no? Cuando vemos algo, por ejemplo, cuando usted está viendo la televisión, está viendo el internet, o sea, algún tipo de publicidad, se le antoja algo, ¿sí o no? Que ve un comercial y dice, "Ay, yo voy a comprarme eso, o quiero eso, o ahorita voy a la tienda y voy por uno de esos, ¿sí? Es la codicia, ¿no? Y cuando vemos también a nuestro alrededor, ¿sí? Por ejemplo, ahí en nuestro trabajo, en la familia, incluso en la iglesia, o donde quiera que nosotros nos desenvolvamos, vemos, cosas que alguien tiene y que yo no tengo y que me despierta cierta codicia, cierta envidia y digo, yo también me voy a ir a comprar eso, ¿sí? Aunque a veces no lo necesitamos, ¿sí? Simplemente porque se me hace bonito el artículo, ¿sí? O la ropa o lo que sea, ¿no? Y decimos, yo también quiero eso, ¿no? Otras ocasiones es porque vemos que está muy barato algo, ¿sí o no? Y a lo mejor tampoco lo necesito, pero como está muy barato, pues lo compro. O hay muchas facilidades para obtenerlo. Entonces, el primer problema que nos puede llevar a este otro problema es la cuestión de la codicia, ¿sí? Y aquí lo deja muy claro, ¿no, Pablo? Y otra cosa es que, por ejemplo, también en la sociedad en la que vivimos, ¿sí? Nos hace sentir que necesitamos cosas que realmente no necesitamos, ¿sí? ¿Por qué? Por toda la publicidad, la propaganda que recibimos, de la que nos alimentamos, ¿sí? Eh, y luego decimos que el dinero no nos alcanza para vivir, ¿sí o no? Yo no conozco a nadie que diga, ay, yo estoy feliz con lo que gano. Nadie. Y todos podemos ganar diferentes cantidades de dinero, unos más, unos menos, unos mucho más, y nadie está satisfecho, ¿sí? Porque todos pues, gastamos de acuerdo a lo que recibimos e incluso más, ¿sí? Entonces, otra cuestión es que dice aquí, no estamos contentos con lo que tenemos. O sea, vivimos descontentos. Y eso lo provoca también el ambiente en el que vivimos. O sea, el que tú te sientas que algo te falta para ser feliz, para estar completo, ¿sí? Y entonces empezamos a recibir mensajes, ¿no? Por todos lados y decimos, ay, pues necesito eso, ¿sí? Quiero eso porque siento que lo necesito, pero lo sentí a raíz de que alguien provocó eso, ¿sí? La mercadotecnia, ¿sí? Porque a lo mejor ni siquiera sabía que existía ese producto o ese tipo de ropa, etcétera, pero a raíz de que lo vi, se despertó que la, la codicia. Y entonces dice aquí, no vivimos contentos. Y el consejo de Pablo, inspirado por Dios, dice, tú debieras de contentarte, de vivir tranquilo, feliz, simplemente teniendo que decir, pues, alimento, ¿qué más? Ropa, que son nuestras necesidades básicas, ¿sí o no? Pero dígame, ¿quién vive contento con eso? Nadie. Probablemente hace algunas décadas la gente vivía contenta con eso, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en sus abuelitos, por ejemplo, cómo vivían ellos. Este, muy probablemente ellos tenían a lo mejor un trabajo, donde ganaban menos de lo que yo gano hoy, ¿sí? Y les alcanzaba para todo, les alcanzaba para darle todo, también para suplir las necesidades de todos sus hijos, que antes eran muchos, ¿se acuerdan? Con familias grandes, y hoy decimos, a lo mejor, ni hijos tenemos y no alcanza el dinero, o tengo nada más un hijo y no me alcanza. Pues no, porque tenemos otras salidas de dinero, o sea, situaciones que nos están drenando el dinero, ¿sí? Que antes no existían, ¿sí? O sea, sus abuelitos no tenían Netflix, sus abuelitos no usaban internet, no usaban celular, no usaban ropa de marca, etcétera. Y entonces todo eso hoy sentimos que lo necesitamos, ¿sí?
Y entonces aquí Pablo, les digo, nos pone los pies en la tierra, ¿no? Y nos dice, debemos de vivir contentos con eso. Y no nos está aquí promoviendo la mediocridad o el conformismo, ¿sí? Simplemente nos dice Pablo aquí lo que es importante, lo que es realmente importante para nosotros, para nuestra vida, y lo demás, pues, es secundario, ¿sí? Pero nosotros le damos más importancia a otras cosas. A veces, a lo mejor ni siquiera andamos bien vestidos, pero tenemos Sky ahí en esta casa. A lo mejor ni siquiera tengo una casa decente, ¿sí? Pero tengo internet, o sea, para que vean las prioridades, cómo las tenemos invertidas en la actualidad, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir aquí Dios con este texto. Otra causa de que podamos caer en la cuestión de las deudas, ¿sí? Son situaciones ajenas a nosotros, como dice aquí, ¿sí? O sea, que nos llevan a meternos en deudas, ¿sí? Pero muy probablemente nosotros no buscamos esas situaciones, como en el otro caso, ¿no? Por despilfarramos el dinero, lo administramos mal y entonces acabamos así, ¿no? Pero hay otro tipo de situaciones, ¿no? Cuando de repente llega una enfermedad, accidentes, muerte, muchas situaciones, ¿no? Que se salen de nuestras manos y que de pronto ya nos tienen en este problema de las deudas, porque hay que solventar ese problema por dinero que a lo mejor no tenía yo en ese momento y tengo que pues, endeudarme con alguna empresa, con personas. Entonces, esa es otra situación. O sea, no siempre nosotros buscamos eso, ¿verdad? Y Dios también sabe eso, ¿no? Y está consciente. Eh, y otra cuestión es nuestra falta dice aquí, falta de educación en esta área de nuestra vida, de educación financiera. Algo que no se enseña en las escuelas y que deberíamos de aprender, ¿sí o no? Tampoco se enseña en los hogares. Este, hay países, ¿sí? donde esto se ha implementado porque se han dado cuenta de la importancia de estar bien educados en esta área, ¿sí? Entonces, en países europeos se ha promovido esto, ¿sí? Desde pequeños en las escuelas. Y eso pues ya hace la diferencia también en cuanto a nuestra cultura, ¿sí? Por ejemplo, si usted compara este, a un alemán y a un mexicano, ¿sí? En esta área de lo que es de lo que son las finanzas somos totalmente diferentes, ¿sí? Allá una persona, por ejemplo, recibe su salario, ¿sí? Y ellos, así como está aquí en esta imagen, ellos empiezan a separar su dinero para los gastos que son fijos, ¿sí? Para su renta, para o sea, los servicios básicos, su escuela, y lo que queda, si es que queda algo, ¿sí? Pues ahí queda. O sea, no están ellos pensando como pensamos nosotros, generalmente, ¿no? Porque en cuanto nosotros, por ejemplo, acá los latinos, vemos que sobra algo, ¿qué hacemos? Pues hay que gastarlo en algo también, ¿no? Decimos, me sobraron 5 pesos, pues a ver qué compro de a 5 pesos y voy a la tienda. Y le digo al de la tienda, oiga, ¿qué completo con 5 pesos? Una persona de aquellos lugares no piensa así, ¿sí? O sea, si le sobraron los 5 pesos, pues ahí quedaron, o sea, sobraron y se van a usar cuando se necesiten, ¿sí? Y nosotros también, fíjense lo que hacemos, incluso antes de recibir nuestra ganancia, ya estamos viendo en qué lo vamos a gastar, ¿sí? Por ejemplo, ahora en diciembre, ¿no? Que llegan los aguinaldos y está la gente, a ver, ¿qué voy a comprar con eso? ¿En qué lo voy a gastar? O sea, nadie piensa en decir, bueno, pues va a llegar ese dinero, ahí va a quedar, ¿no? Lo voy a guardar para cuando se necesite, para algo realmente necesario, ¿no? O si estoy ahorrando, si estoy planeando algo, ¿sí? Ahí va a estar ese dinerito, pero nosotros no hacemos eso.
nosotros antes de recibirlo ya lo gastamos incluso, ¿no? Porque decimos, pues me va a llegar pasado mañana ese dinero de una vez, antes de que me ganen la telesota, pues de una vez voy y la compro, ¿no? Entonces, para que vean la diferencia de mentalidades, ¿no? Que hay. Cuando una persona está educada en esta área, de otra persona que no lo está. Entonces, decíamos ahorita que Dios se preocupa por esta área de nuestra vida y Dios habla mucho del dinero en su palabra. A lo mejor nos sorprendería de ver cuánto habla de dinero, ¿no? Más que de otros temas. Jesús habló mucho del dinero también. Y no es porque le gustara el dinero, sino porque él veía en nosotros esa necesidad de ser educados en esta área. Entonces, como a él le importa esto, ¿sí? Él nos dejó muchos consejos ahí en su palabra, muchas recomendaciones para que podamos vivir de una manera, eh, pues, tranquila en este sentido, ¿no? De nuestras finanzas. Vamos a ver por aquí algunas citas rápidamente para ver qué nos tiene que decir Dios. Y son unas pocas, ¿sí? Porque Dios habla mucho de esto, pero para que veamos algunos detalles. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 28:12, la primera cita que tenemos por aquí. Deuteronomio 28:12. Miren lo que dice. El versículo 12. Este capítulo lo hemos tocado últimamente, ahora que hemos estado hablando de la cuestión de las finanzas. Y miren lo que dice el versículo 12. Dice, el Señor te abrirá su rico tesoro. Es una promesa de Dios. Dice, el cielo para dar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Es una promesa muy bonita, ¿sí o no? O sea, que lejos de que yo ande pidiendo prestado, dice, la gente va a llegar a pedirte prestado, ¿sí? El problema, porque suena, les digo, suena muy, muy bien esto. El problema es que si leemos el versículo 1 de este capítulo, vamos a ver lo que Dios nos está pidiendo a cambio. Y dice, si obedeces cabalmente la voz del Señor, tu Dios, para cumplir todos sus mandamientos que te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Entonces, la condición para que esto se cumpla en mi vida es guardar sus mandamientos, o sea, ser obediente. Es lo primero que Dios me dice. Si quiero tener una vida tranquila, hablando financieramente, dice Dios, sé obediente a mis consejos, a mis mandamientos. ¿Sabe? En el capítulo 15 de Deuteronomio, un poquito más atrás, vamos a ver ahí qué más nos dice. Capítulo 15, vamos a leer en el versículo 1. Dice, cada 7 años cancelarás lo que otros te deban. Aquí habla cuando nosotros hemos prestado. ¿Sí? No sé si les ha pasado que hemos prestado dinero y no llega el pago, ¿no? Pero dice Dios, cada 7 años, fíjense, en todo piensa Dios, cada 7 años vas a cancelar las deudas, ¿sí? O sea, si se pasaron los 7 años y no te acabaron de pagar, ya déjalo ahí, dijo Dios, ¿sí? La manera de cancelar es esta. Todo el que prestó algo a su prójimo, perdonará, dice, a su deudor, y no lo demandará más, dice, de su hermano, porque es el tiempo del Señor de perdonar deudas. ¿Sí? Yo también estaba pensando en aquellas situaciones donde por X razón no pudiste acabar de pagar. ¿Sí? Y después de determinado tiempo, decía Dios, pues ya, déjalo así, o sea, ya no le cobres.
Si a ti te debían decir, Dios, ya no le cobres, pasados esos 7 años. Eh, dice, dice el versículo 4, perdón, el versículo 3. Del extranjero podrás demandar el reintegro, pero lo que hayas prestado a tu hermano lo perdonarás. O sea, esto no aplicaba para los extranjeros, era únicamente para los israelitas, ¿sí? Dice, para que así no haya pobres entre tus hermanos. Así que el Señor te bendecirá en abundancia en la tierra que te da en herencia, en posesión, siempre que escuches, fíjense, repite nuevamente, fielmente la voz de Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que te ordeno hoy. ¿Qué les parece? Eh, Incluso dice Dios, si tú llegas a perdonar la deuda, yo te voy a bendecir. O sea, no te vas a hacer más pobre si no te pagó tu amigo, tu hermano. Y yo te voy a recompensar si perdonas. Entonces, este es otro principio, ¿no? O sea, hay que ser obedientes a Dios. Dice aquí, o sea, guarda todo esto fielmente. También debemos de ser, dice aquí, perdonadores. Eh, Vamos al libro de Proverbios, que este también es un libro lleno de consejos de todo tipo, ¿no? Pero en relación al dinero, también habla mucho de esto aquí Salomón, y de hecho ahí está nuestra cita central de esta semana. Vamos a ver qué dice en el capítulo 6, ¿sí? Proverbios 6. Un consejo también bien importante aquí, fíjense bien. Esto tiene que ver con lo que decíamos ahorita de situaciones que son ajenas a nosotros, porque se salieron de nuestras manos. Miren lo que dice. Hijo mío, dice el consejo, si sales fiador de tu prójimo y si te responsabilizas por un extraño, quedas enlazado con las palabras de tu boca, preso con tus dichos. Haz esto ahora, vean el consejo. Y líbrate, dice, quiero que no te metas en ese tipo de problemas, dice Dios. Dice, ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve y humíllate y asegúrate de él. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escapa como la gacela de la mano del cazador. Dice, y como el ave de la trampa. Dice que nosotros debiésemos, dice Dios, de huir de estas situaciones, así como una gacela dice, huye de quién? Pues del cazador. ¿Por qué? Dice aquí, porque muchas veces nosotros nos hacemos responsables de las deudas de otras personas. ¿Les ha pasado eso? ¿O han sabido de esos casos? Donde firmamos, ¿no? O alguien me dice, oye, si tú tienes, por ejemplo, un crédito, me dice, oye, ¿me puedes prestar tu tarjeta para hacer una compra? Yo te voy a pagar. ¿Sí? No te preocupes y decimos, bueno, sí, pues es mi familiar, es mi amigo, sí, está bien, ¿sí? Y qué bueno que esa persona sea una persona responsable, pero muchas veces nos hemos dado cuenta también que no pasa así. Y entonces llega el momento en que hay que hacer que los pagos, los abonos, y el amigo y el pariente que se desaparece, se desentiende, y dice por ahí una estadística que o sea, la gran mayoría de las personas que salen aquí, dice, de fiadores, de otros, o sea, un gran porcentaje, me parece, ustedes lo leyeron por ahí, su lección, creo que era el 75%, ¿no? De las personas acaban pagando la deuda de otros. ¿Qué les parece? Es algo, podemos decir, pues qué injusticia, ¿no? Pues sí, pero por eso el consejo dice aquí, no lo hagas, ¿sí? No te embarques con eso, ¿sí? Con ese tipo de situaciones. Aunque sea tu familia, sea tu amigote del alma, dice, huye de esas situaciones.
porque no sabemos, ¿sí? Nos podemos meter en problemas fuertes, ¿verdad? Dice más adelante en Proverbios 17, otro consejo muy importante, dice el versículo 18 lo siguiente, dice, el insensato da la mano y sale fiador de su vecino. Es en relación a lo mismo, ¿sí? Y cuando hacemos esto, fíjense que feo nos dice Dios aquí, nos dice insensato. O sea, que no percibimos que el peligro de eso, ¿sí? Así que, ojalá que no cayéramos en esas situaciones, ¿verdad? Es lo que Dios quiere para nosotros. Y en el versículo, pero en capítulo 22 el versículo 7 que leímos al principio, nos dice la realidad de eso, ¿sí? Que generalmente no lo vemos así nosotros, pero dice Dios, el rico domina al pobre y el que toma prestado es siervo del que presta. Es decir, tú te conviertes en un siervo y en un esclavo de aquel al que le debes, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora trabajas para qué? Para él. Ya no trabajas para ti, ni para gastar en ti, ni en tus gustos, ni nada, o sea, ni en tu familia siquiera, sino pues para pagar, o sea, simplemente trabajo para él, y para esa empresa, ¿sale? Esa es la realidad de las cosas. Y dice en el versículo 26, aquí mismo en el 22, miren lo que dice Dios, no seas de los que se comprometen y salen fiadores de deudas. No te metas en esos problemas, dice Dios. Entonces, como vemos aquí, hay muchos consejos, ¿no? Y estos son algunos nada más de lo que Dios, nos puede decir, cómo Él nos quiere educar en este sentido. Donde decíamos ahorita que, por ejemplo, en nuestro país, pues esto no existe, esto de la educación financiera, ¿sí? Algunos países, como mencionamos ahorita, han implementado esto en las escuelas, dan cursos también para adultos porque se han percatado de la importancia de esto. Y muchas veces nosotros vivimos pues así como que, pues, ay, ahí se van, y al día y a ver cómo le hacemos, y Dios no quiere eso de nosotros, ¿sí? Miren, vamos a leer aquí algunas citas interesantes para que veamos lo que Dios piensa al respecto. Dice aquí la señora Ana White, en este libro que se llama Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Por aquí la señora Elena White le escribe a alguien y le dice, siento simpatía por ustedes, una familia. Dice, siento simpatía por ustedes y estoy orando para que puedan ver los asuntos, o sea, estos problemas, estas personas estaban metidas en problemas financieros. Dice, quiero que ustedes los lleguen a ver, dice, bajo la luz correcta. Deben de comprender que una persona no debe manejar sus asuntos, dice, en tal forma que tenga que incurrir en deudas. Eso es lo que Dios dice. O sea, dice, no tienes que llegar a eso, ¿no? Dice, cuando un hombre ve que no tiene éxito, es decir, si no te alcanza el dinero, o sea, sientes que no estás teniendo lo suficiente, hace aquí una pregunta, dice, ¿por qué no se dedica a la oración? O sea, pedir ayuda a Dios, consejo de Dios, dirección de Dios, dice, o bien cámbiese de qué, de trabajo. O sea, si ahí te pagan poquito o tú consideras que es muy poquito, dice, pues busca por otro lado, o sea, ¿para qué vas a estar ahí sufriendo, no? Dice, pero aparte también tienes que pedir la dirección de quién, de Dios en esto. Pero ¿cuántas veces hacemos esto? Pues yo diría que nunca. Y dice, nos aguardan tiempos tormentosos y son tiempos muy parecidos a los que ya estamos viviendo, ¿no? Donde por todos lados nos dicen, "Y viene una crisis y aguas y se va a poner feo, ¿sí? Y está subiendo el dólar y esto y que se devalúa nuestra moneda y dice, vienen tiempos
muy complicados. Y el Señor aceptará a todos los que puedan colaborar con Él. ¿Cómo nosotros podemos colaborar con Él? Miren, algo que a lo mejor tampoco sabíamos, dice, practiquen la abnegación y el espíritu de sacrificio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que muchas veces tengo que aguantarme, abstenerme de gastar en algo que a lo mejor ni siquiera necesito. O sea, simplemente porque se me antojó, por darme un gusto, ¿sí? Pero dice que esta es una de las formas en las que podemos colaborar con Él, con Dios, y adorarle también. O sea, para adorar a Dios no necesito ir a una iglesia, ¿sí? También en estas cuestiones de las finanzas podemos adorar a Dios, ¿sí? Porque somos mayordomos de Él. O sea, Él nos da, ¿sí? Para que nosotros administremos. Entonces, ¿se imaginan si pónganse en el lugar de Dios ustedes? Si ustedes tuvieran un mayordomo así, tal cual somos nosotros, piensen cómo son ustedes en la cuestión de las finanzas. Si así fuera su mayordomo, ¿cómo se sentirían? Muy probablemente frustrados, decepcionados, ¿sí o no? Y diríamos, ¿sabes qué? Pues que Dios te bendiga, búscale por otro lado, voy a contratar a otra persona, ¿sí? Porque a lo mejor estás haciendo mal uso de todo esto que yo te he encargado y necesito a otra persona más responsable. Así es como se siente Dios con nosotros, ¿sabes? Porque Él nos bendice, nos da a todos, pero muchas veces la situación en la que vivimos, ¿sí? La situación económica en la que vivimos, no tiene que ver nada con que si Dios me da o no. Generalmente es así, o sea, porque Dios a todos nos da. Dios, por ejemplo, dice, se hace cargo, por ejemplo, dice de todos los pajaritos. A todos les da. De igual manera, a nosotros, ¿sí? Dice que nosotros valemos más que un pajarito. Entonces, si eso hace con los pajaritos, ¿será que con nosotros algunos nos da y a otros no? A todos nos da. Pero ¿por qué a veces unos estamos en peores situaciones que otros? Generalmente es por nuestra culpa, o sea, por nuestra mala administración. Entonces, nosotros, en este sentido de la educación que estamos diciendo aquí, debemos de, como dijo Pablo, aprender a vivir tanto en la escasez como en la abundancia. Es decir, si tengo 10 pesos, tengo que administrar esos 10 pesos, ¿sí? Saberlos administrar. O sea, a lo mejor en este tiempo hay escasez, no me está yendo muy bien, pero si tengo 10 pesos, si gano 10 pesos, dice Dios, con eso te tiene que alcanzar. O sea, debes de saberlos que administrar. Y si tengo 100 pesos ahora, porque ahora está mejorando la situación, me está yendo mejor, ahora gano 100 pesos, dice Dios, pues síguelos administrando de la misma manera, te debe alcanzar también. Pero cuando ganamos más, por ejemplo, ¿qué hacemos? Pues ya estoy ganando más, pues a gastar más, ¿sí o no? Cuando a lo mejor mis necesidades siguen siendo las mismas que cuando ganaba 10 pesos. Pero como ahora tengo más, empiezo a gastar, a endeudarme, a adquirir cosas que a lo mejor ni necesito. Entonces, en esto consiste esa educación, ¿sí? O sea, de que aprendamos a vivir con lo que hay, con lo que tenemos en ese momento, ¿sí? Sin estar, por ejemplo, si ahorita no estoy ganando lo suficiente, no debo de estar viviendo como si ganara más. Y eso es lo que generalmente hacemos, ¿no? O si en algún momento ganaba los 100 pesos y de pronto, hubo una crisis, lo que sea, y ahora gano 10, quiero seguir viviendo, es lo que nos pasa. Quiero seguir viviendo como cuando ganaba los 100 pesos. Y la diferencia, pues, es bastante grande, ¿no? Este, y entonces no sabemos esto, o sea, no sabemos administrarnos, no sabemos adaptarnos, no sabemos, eh, ¿cómo podemos decir? Contentarnos con lo que hay en ese momento, ¿sí?
Y si aparte le sumamos todo lo que la sociedad nos exige y nos dice que necesitamos, pues es peor, ¿no? La angustia para nosotros. Entonces, aquí el consejo dice, si sientes que no tienes lo suficiente, dice, bueno, busca a Dios, platica con Él, a ver qué te dice Dios, o cambia de trabajo, también busca otra opción. Este, Dice, nos aguardan tiempos tormentosos y el Señor aceptará, dice, todos los que puedan colaborar con Él. ¿De qué manera dijimos? Practicando la abnegación y un espíritu de sacrificio. Andad humildemente delante del Señor. Aquí tenemos otro texto interesante de otra carta y vean lo que dice por aquí. Ella responde a una carta de alguien y ella dice, usted en su caja se queja del yugo de las deudas. Se le escribió aquí a la hermana, quejándose, ¿no?, de su situación. Dice, pero no tiene excusas para estar como está. Dice, no hay excusa. El hecho, dice, de que se ha sentido libre para pedir prestado sin tener razón, para suponer que se encontraría en una posición que le permitiera pagar sus deudas. O sea, dice que esta persona empezó a pedir prestado sabiendo o pensando así muy ilusamente que tenía para qué. Como muchas veces pensamos, ¿no? Decimos, pues, ahí como quiera le hago. Decimos, ¿no? Pues sí, está grande la deuda, pero pues a ver, ahí como quiera, ¿no? Dios me va a ayudar, decimos. Y hasta metemos a Dios ahí, ¿no? Dice, pero, dice, está haciendo una gran injusticia a otros. ¿Por qué? Dice, les está robando lo poco que tiene. O sea, le pedía prestado a la gente y obviamente no tenía para pagar. Entonces, fíjense cómo lo considera Dios esto. Dice, es como un robo, ¿sí? O sea, pido prestado y pues el caballo luego se les olvida decir. Pero dice Dios, es un robo, ¿sí? Porque a lo mejor aquella persona no tenía tampoco suficiente, pero de buen corazón te lo prestó porque te vio en una situación complicada o peor que en la que ella está y tú bien a gusto y le quitaste eso que tenía, a lo mejor eso poco que tenía. Dice, y acarreando oprobio sobre la causa de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque Dios no quiere eso de su pueblo. A veces pensamos que a Dios le gusta tenernos así pobres, pobretamente, porque creemos que eso le agrada a Dios, porque si no es que las riquezas son del diablo. No, no es así. Lo que es del enemigo es el amor a las riquezas. Pero nosotros nos confundimos mucho, ¿no? Y decimos, no, es que a Dios le gusta que sus hijos sean así, humildes, sencillitos. Y confundimos la pobreza con la humildad nosotros, aunque no tenemos muy bien claros esos conceptos. Y entonces si aquí nosotros traemos oprobio sobre la causa de Dios. Si hubieran comprendido lo que usted estaba haciendo en el momento de llevarlo a cabo, se habría detenido. Habría visto que es pecado robar a los hombres, creyentes o incrédulos, dice, y ponerlos en aprietos económicos a fin de poder aliviarle sus necesidades. O sea, aparte, yo los puse en aprietos a esas personas porque les pedí, a lo mejor no tenían suficiente, pero dije, bueno, pues es mi amigo, es mi pariente, lo estimo y bueno, ahí le va una ayuda, pero yo no tenía a lo mejor la intención siquiera de pagar, ¿sí? Entonces, bueno, esto es algo también que debe de hacernos pensar. Y sigue diciendo por aquí, ya vamos casi terminando, para que veamos otro detalle aquí. Dice, eh, el consejo dice, decídase no incurrir nunca más en otro deuda. Es una persona aquí que estaba acostumbrada a que ese era su estilo de vida. Y a lo mejor aquí podemos decir, ay, bueno, pues entonces es pecado endeudarnos, sacar algo fiado por ahí. No es pecado, ¿sí? Pero Dios quiere que tengamos mucho cuidado con esto. Y por eso nos da estos consejos y nos dice lo que puede llegar a pasar si nosotros empezamos a hacer mal uso
de esto. Y aquí, por ejemplo, tenemos una imagen, ¿no? de estas tarjetitas que parecen mágicas, ¿verdad? Y nos sacan de muchos apuros al instante, pero después vienen que los, los problemas. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con esto. Y les digo que Satanás trabaja en esto también. Y a veces no lo sentimos así. A veces nos cuidamos de Satanás en otras áreas, ¿sí? Pero no en esto. O sea, porque no lo relacionamos. ¿Qué tiene que ver esta tarjetita con Satanás? Porque, pues aquí lo estamos viendo, ¿sí? Como él, acuérdense, él lo que quiere es arruinarnos de cualquier manera. Entonces, esta es una de las formas que él utiliza y las que nos puede alejar de Dios también. El consejo, por ejemplo, para esta persona era, dice, nunca más, ¿sí? Nunca más se vuelva a endeudar. Niéguese 1000 cosas antes de endeudarse, pero eso es algo que muchas veces nos cuesta trabajo, ¿sí o no? Es decir, pues sí se me antoja, está muy barato, pero para empezar, no lo necesito, a lo mejor. Si ya lo reflexionamos, miren, generalmente cuando hacemos este tipo de compras, así como impulsivas, porque decimos "Es que está bien barato, es que está bien padre, es que esto, lo otro, es que lo anuncian, y vámonos, ahí va, ¿no? A veces, ¿sí? Después de que hacemos la compra, empezamos a angustiarnos, ¿no? Y decimos, ay, creo que la regué, creo que mejor me debí de haber esperado, o debí haber hecho esto, o lo que sea, ¿no? Otra alternativa. Pero ya cuando es demasiado tarde, algo que se recomienda es que nosotros debemos de pensar 2 veces antes de comprar, ¿sí? Probablemente hay algo que te atrae, ¿no? O sea, eso no está mal, o algo que se te antoja, pero si lo dejamos, por ejemplo, para decir, bueno, mañana regreso, pues, ¿sí? Ya vi el precio, me gustó, la calidad, todo, voy a regresar mañana. Muy probablemente, ¿saben qué va a pasar? Que el día de mañana ya no sientes la necesidad de comprarlo, porque ya dejaste pasar tiempo, empezaste a reflexionar y dices, pues creo que realmente no lo necesitaba. Creo que me puedo esperar un mes más o el año que entra. No sé. El problema es que generalmente cuando estamos así en la tentación, decimos, "Sí, ¿y qué tal si me lo gana? ¿Y qué tal si me espero y ya no lo encuentro y pobre de mí, ¿no?" Entonces, siempre debemos de tener que con nuestra cabeza fría, como decimos, y pedir también la dirección de Dios en estos asuntos de las compras. Y el problema, les digo, es de todo lo que nos alimentamos, porque por todos lados vemos que la promoción, que esto, en la televisión, en el internet, y ahora, cualquier cosa casi que deseamos aparece al instante ahí, ¿no? En el internet. De repente usted dice, ay, se me antojó un chocolate, y empiezo, abro el internet y aparecen chocolates por todos lados, y me ponen los precios y dónde comprarlos, ¿sí o no? Y entonces así, pues, todo eso nos impulsa de que ahí por el chocolate, ¿sí? Este, y tantas, ¿cómo puedo decir? Promociones que hay, ¿no? Y que, venta nocturna, y que ¿cómo decimos? El Buen Fin y todo eso, que siempre nos están invitando a endeudarnos, ¿sí? Pero, no nos damos cuenta de todas las estrategias que hay detrás de esto, ¿no? De la mercadotecnia, de las trampas que hay, y que muchas veces, por ejemplo, en esas fechas especiales, cuando dicen, todo este fin de semana vamos a tener que ofertas, no nos damos cuenta, por ejemplo, que tiempo atrás o unos días atrás subieron los precios de los productos y en esa fecha eh, vuelven al precio al que estaban hace unos días. Entonces vengo pagando que lo mismo, pero somos muy impulsivos, ¿no? Y no razonamos mucho en este asunto. Entonces, dice aquí, vean lo que dice, usted durante toda su vida se ha metido ¿qué?
en deudas. Evítelo, vean el consejo, ¿cómo evitaría la viruela? En aquel tiempo pues era un problema serio. Salomón dijo, huye, como la gacela huye del cazador. Aquí le dicen a esta persona, evite las deudas, así como evitaría la viruela, así como evitan ahorita el COVID y así, ¿vale? Entonces, para que veamos cómo Dios nos pone así como a pensar en esto. No, no nos dice, ¿sabes qué? Si tú haces eso, te vas a ir al infierno y no vas a ir al cielo. No, no, Dios no nos está diciendo eso, nos está amenazando ni nos dice que es un pecado el que, por ejemplo, que te endeudes con algo, ¿sí? Simplemente Dios te está diciendo aquí cómo debemos de manejarlo, ¿sí? Cómo evitar ciertas situaciones. Si tenemos tendencia a esto, por ejemplo, como esta señora que parece, o no sé quién era, pues, o esta persona, parece que tenía un problema serio, ¿no? O sea, de que no se controlaba. Entonces, si yo soy de esas personas, dice aquí, mejor nunca te endeudes. O sea, también depende del tipo de personas que somos, ¿no? O sea, de cómo manejamos esto. Pero, miren lo que dice aquí también. Dice, algunos piensan que Dios no requerirá nada de ellos hasta que hayan pagado sus deudas. Entonces, como estoy pobre ahorita, así como está este señor de la imagen, pues Dios no me va a pedir nada a mí. Dios no me va a pedir, que apoye su causa. Dios no me va a pedir que diezme, porque pues que diezmo de esos 3 centavos que tengo. Vean lo que dice aquí. Dice, con esto se engañan a sí mismos. Fallan en dar a Dios las cosas que son suyas, o sea, lo que hemos estado estudiando, ¿no? Dice, cada uno debe llevar al Señor una ofrenda aceptable. O sea, siempre ya vimos que Dios le gusta que seamos que dadivosos, que así como llega la bendición, también que fluya y fluya hacia otros también, por gente que necesita. Pero si yo digo, no, pues ahorita no, porque pues ahorita estoy muy endeudado. Dice, los que están endeudados deberían pagar sus deudas con lo que poseen. Y aparte que dar, ¿sí? Dar mi diezmo, apoyar la causa de Dios, ayudar a otros con lo que haya. Pero eso, pues, como que eso no va con nosotros, ¿no? Que si estoy endeudado, pues en qué cabeza cabe, podemos decirle a Dios en qué cabeza cabe que me estás pidiendo también el diezmo de esto, o que quieres que ayude a estas personas, o que dé una ofrenda, pues no, pero dice aquí que es algo que aún así debiésemos de hacer. Y dice aquí muchos, y muchísimos, dice aquí, pues, lo enfatiza, o sea, gran cantidad de personas, dicen, no han o no hemos aprendido a mantener nuestros gastos dentro de qué? De los límites de nuestras entradas. O sea, si dijimos ahorita, no, si gano 100 pesos, ¿cuánto debería de gastar yo? Podemos decir, pues 100 pesos, pero tampoco, ¿sí? Porque entonces, ¿qué va a quedar ahí este, como un ahorrito o algo para imprevistos? Pues tampoco, o sea, no puedo gastar así como llegue el dinero, ¿sí? Entonces, no solo es no gastar todo, ¿sí? Sino que muchas veces nosotros, dice, aún así que, o sea, si tengo 100 pesos, gasto 300, no sé cómo le hago, pero gasto 300, ¿sí? O 1000 o lo que sea. Y entonces hay una desproporción muy grande, ¿no? De lo que gasto o lo que creo que necesito y lo que gano. Entonces, dice aquí que es un serio problema, ¿no? O sea, que no tenemos límites, o sea, dentro de lo que son mis entradas, ¿no? Dice, y no aprendemos a adaptarnos a las circunstancias, como decíamos ahorita también. O sea, dependiendo lo que quiero. Porque a lo mejor no siempre gano los 100 pesos. A lo mejor el día de mañana voy a ganar 80, el otro día, el día siguiente 120, o sea, dependiendo de las situaciones debo de adaptarme, ¿sí? Pero no nos adaptamos, ¿sí?
porque si ahora gané 80, pues quiero seguir gastando los 100 o 200 pesos. Y dice, piden prestado una vez tras otra, porque necesito, o creemos que necesitamos, ¿no? Dice, y en esa forma quedan agobiados por las deudas. Y dice, en consecuencia se desaniman, se descorazonan, perdemos a veces hasta la fe en Dios porque decimos, ay, Dios ni me ayudó. Y Dios, mira en lo que me metió y por qué permitió esto y lo otro. Y Satanás, decíamos ahorita, nos aleja de Dios de esta forma también. Entonces, aquí hay muchas lecciones, ¿no? O sea, hay que tener límites de acuerdo a las entradas que tenemos. O sea, tampoco se trata de gastarlo todo, o sea, el 100% de lo que recibo, ¿no? O sea, hay que ser inteligentes en esto. Y si quiero, dice que no pidas prestado, o sea, adáptate a eso que tienes. Porque entonces vienen, que dice aquí, problemas, angustias, dice aquí, desánimos, por las situaciones que vamos a acarrear, por endeudarnos. Entonces, eh, Dios se preocupa por esto, ¿sí? O sea, Dios no quiere que vivamos en esas situaciones. Nosotros somos sus hijos y yo estoy seguro, por ejemplo, los que son padres, no les gusta que sus hijos vivan este tipo de situaciones, ¿verdad? Que estén endeudados, que los están llamando ahí todo el día en la casa, que los buscan del banco, o que ya hasta los hayan metido a la cárcel. Un papá no quiere eso. Entonces Dios no quiere que vivamos así, que ni durmamos, que se nos vaya el sueño, que no sepamos qué hacer por, por no habernos puesto límites, por ser codiciosos, por no obedecer a los consejos, los mandatos de, de Dios. Y aquí hay otro asunto, por ejemplo, ahí en el libro de Ageo, hay una frase por ahí en los versículos, capítulo 1, versículos 4 y 5, donde dice Dios y le reclama al pueblo de Israel y les dice, ¿por qué mi casa está en ruinas? Y tu casa, les dice a las personas, tu casa está de lujo, por decirlo, ¿no? Tu casa de lujo, mi iglesia en ruinas, mi templo en ruinas. Y vean lo que nos dice por aquí también en el libro de Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Dice, muchos no se acuerdan de la causa de Dios. O sea, a lo mejor Dios nos está bendiciendo, ¿sí? Dios te está dando, dice, pero te olvidas de Él. Y gastan, dice, descuidadamente dinero ¿en qué? En diversiones, dice, en los días feriados, y vámonos, ¿no? A Mazatlán y vamos para allá. O sea, no es que esté mal, porque a veces podemos decir, uy, no, pues todo le molesta a Dios. No, o sea, a Dios le gusta que tú puedas irte de vacaciones, que disfrutes, ¿no? Del fruto de tu trabajo. Pero dice aquí que en esta situación, dice Dios está ocupando un lugar que no es el que debe de ocupar. Dios siempre debe estar en primer lugar, ¿sí o no? Entonces, nosotros, ¿sí? Sobre todo cuando nos empieza a ir bien, tendemos a que a olvidarnos de él, de su causa, dice aquí. Entonces, Dios no está en contra de que vistas bien, de que tengas bonita tu casa, ¿no? O de que te vayas de vacaciones, tampoco. Lo que a él le molesta es que lo dejes en segundo, tercero, cuarto, quinto lugar, ¿vale? Dice, y cuando se hace un pedido o una invitación, dice, para promover la obra de Dios aquí, sí, en el país o en las misiones extranjeras. Dice que, o sea, es decir, cuando de repente nos dicen, oigan, hermano, ¿cómo ven si apoyamos este proyecto dentro de la iglesia? ¿No? ¿Qué dice aquí? Dice, no tienen nada para dar. O sea, nos hacemos como que, ay, nos esculcamos ahí la bolsa y pues, no traigo, no puedo, no tengo.
Pero dice Dios, bueno, y todo esto que yo te he dado y tu casa, ¿de dónde salió ese dinero? Y tus vacaciones y todo eso. ¿Y por qué para mí no que no hay? Cuando yo te pido algo, no hay, dice Dios. Y le decimos como a la gente, ¿no? Ahí a la vuelta, ahí para la otra. Dice, así roban a Dios, dice, en diezmos, en ofrendas, por medio de su complacencia egoísta. Dice, perdón, dice, por medio de su complacencia egoísta, exponen el alma a las fieras tentaciones y caen en las trampas de Satanás, para que vean que sí tiene que ver aquí el enemigo, ¿sí? O sea, no es, o sea, todo lo que hacemos y no hacemos en nuestra vida, ¿sí? Tiene que ver con la gran lucha entre el bien y el mal. Entonces, si lo entendemos así, pues nuestra vida puede ser diferente también. Porque a veces creemos que pues, la guerra entre Dios y Satanás pues, está ahí nomás en la iglesia a lo mejor, ¿sí? Pero es en todo lo que hacemos. Y todas las decisiones que tomamos, todo lo que hacemos, decimos, vamos, escuchamos, vemos, todo pues influido por el enemigo, por o por Dios, ¿sí? Entonces, en estas cuestiones también tenemos que ponernos a pensar, o sea, las decisiones que tomo en relación al dinero están influenciadas por Dios, por el enemigo. Es algo en lo que tenemos que eh, reflexionar. Y les digo, no estamos diciendo que sea malo, ¿no? Que usted se vaya de vacaciones, porque va a decir, no, pues así no. O que usted vista bien, o se compre un carro, o haga esto, lo otro, ¿no? O sea, ya vimos el problema. O sea, el problema está en dejar a Dios al último, ¿sí? O olvidarnos de Él. Y vean lo que dice aquí, dice, he visto a familias pobres luchando con las deudas, porque si fueran ricos, pues, no sé cuál es el problema, ¿no? Hay para pagar, pero familias pobres. Dice, y sin embargo no enseñan, fíjense bien, o sea, están en una situación fea económicamente, dice, y sin embargo no enseñan a los hijos a negarse a sí mismos, a fin de ayudar a sus padres. Por ejemplo, ya ven cómo son los niños, que cómprame esto y dame y esto, y exigen, ¿no? Dice, pero no se les enseña a los niños que no se puede, y ahorita menos, ¿no? Aguas con que usted le diga que no a un niño. Dice, en una familia que visité, dice por aquí la señora Lina fue, las hijas manifestaron el deseo de tener un piano costoso, y los padres las habrían complacido gustosamente si no hubieran estado atados por las deudas. Las hijas lo sabían, o sea, las hijas sabían que sus papás estaban en una situación complicada, pero a las hijas les valió, como decimos. Y ellas le decían al papá, cómprame ese piano. O sea, el problema era el piano, o sea, comprar un piano está mal, no, pero en ese momento no se podía, no había recurso para eso, ¿sí? Entonces, si las hijas lo sabían y si se les hubiera enseñado a practicar la abnegación, no habrían causado a sus padres dolor, el dolor, perdón, dice, de negar sus deseos. Entonces, vean cómo son y cómo debemos de enseñar también a los más pequeños, ¿no? Porque dice aquí que estas niñas se daban cuenta del problema, pero no les importó y estaban amachadas, ¿no? Que querían su piano. Dice, pero aunque les dijeron que sería imposible complacerlas, o sea, sus papás les explicaron, dije, es que no hay ahorita, no se puede. ¿Qué dice? El asunto no terminó ahí, o sea, no dijeron las niñas, bueno, ok, bueno, a lo mejor el año que entra, a lo mejor más adelante, está bien, ¿sí? Dice aquí, expresaron sus deseos una y otra vez, aumentando así continuamente la gran preocupación de sus padres. O sea, ya los papás se sentían angustiados porque estaban exigiendo y dame. Y esto es la cuestión de un piano, ¿no? Pero ahorita, ¿qué situaciones nos enfrentamos hoy? Y cómprame y dame, sobre todo con los hijos, ¿no? Los que son papás lo saben.
y dame para esto y para lo otro, y no sé qué, y quiero un teléfono nuevo. Y eso angustia, dice aquí a los papás, y muchas veces acaban ¿por qué? Por ceder los papás y dicen, bueno, pues ahí empiezan a echar cuentas, dicen, no, pues vamos a ver cómo le hacemos, ¿no? O me tengo que dobletear en el trabajo, o no sé, o conseguir otro trabajo, lo que sea, pues a ver cómo le hacemos para que el niño o la niña tenga su teléfono nuevo. Y así es nuestra vida, tristemente, ¿no? Entonces, dice aquí, en otra de mis visitas, vi en esa casa, o sea, ya cuando volvió, a visitar a esta familia, dice que, ¿qué vio? Lo primero que se encuentra ahí en esa casa, el piano. Y supe, dice que algunos cientos de dólares habían sido añadidos a la carga de la deuda. Pues no había con qué, entonces tuvieron que endeudarse. Dice, me resulta difícil saber a quién culpar más. Dice, ya no supe aquí de quién fue la culpa. Si de los papás, dice que eran indulgentes con las hijas, o a las hijas por ser tan egoístas con sus papás. Todos ellos son culpables ante Dios. Y de bueno, es lo que yo pienso, ¿no? Pero ante Dios, pues, todos la regan. Ese caso sirve de ilustración, dice, para muchos otros, como decíamos ahorita, ¿no? A lo mejor a usted no le interesa un piano, o a sus hijos no les interesa un piano, les interesa otras cosas, dice aquí, pero estas jóvenes, aunque profesaban ser cristianas, nunca habían tomado, dice aquí, la cruz de Cristo. ¿Y de esto qué tiene que ver, no? Podemos decir, bueno, dice aquí, porque la primera lección que debe aprender de Cristo, o sea, toda persona, todos nosotros lo primero que debemos de aprender, que dice aquí, es la abnegación. Y por eso dijo Jesús, que todo el que quisiera que ir en pos de él tenía que negarse a sí mismo. O sea, no darnos, ¿cómo se dice? Cumplir todo lo que se me pasa aquí por la mente, ¿no? Y comprarlo y darlo. O sea, no venimos a eso, a este mundo. Y Jesús nos dio un gran ejemplo, ¿no? Cuando vino aquí, ¿el que dejó por venir aquí a rescatar? Lo dejó todo. ¿Se imaginan que hubiera dicho, no, pues sí los quiero mucho, pero ¿cómo voy a dejar acá mi trono yo? Entonces, se fijan, esa gran lección dice, y es lo primero que tenemos que aprender de Jesús, la abnegación. Ojalá que Dios nos dé ese dominio propio a cada uno de nosotros en esta época en la que nos tocó vivir, que es mucho más complicada que esta que es de la que estamos hablando, en los tiempos de la señora Juan, más complicada que en los tiempos bíblicos, ¿sí? En este asunto de lo que es la economía. Y ojalá que Dios nos dé de su Santo Espíritu, que podamos tener discernimiento, que podamos tener esa abnegación, ¿sí? Y vamos a comprobar también que esas promesas de Dios son verdaderas, fieles, y que podemos vivir bien, podemos vivir felices, ¿sí? No quiere decir que no puede usted comprar ciertas cosas o a veces incluso endeudarse, pero hay que saber hacer eso también, y no cualquiera, ¿no? Entonces necesitamos mucho de la ayuda de Dios para esto. Así que mi deseo es que pues podamos vivir una vida financiera sana, todos nosotros, con la dirección de Dios. Que el Señor les bendiga.